Bueno, Silvia querida, te presento, sos socióloga, ella es socióloga para quienes no la conocen, docente de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ella se ha especializado en políticas públicas de justicia y salud pública, en el área de violencia y abuso sexual, es investigadora en temas de sociología jurídica y género, tiene varios libros y artículos en estas temáticas, y algo que es para mí importante, que ella es consultora de organismos gubernamentales e internacionales, e integra actualmente el Comité Asesor de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Cabe decir que, lejos de pretender una síntesis, bueno, la propuesta de este curso ha sido y sigue siendo abrir un intervalo, y me gustaba pensar a los discursos en esa tesitura textual que portan, y que es tan importante el intervalo para eso, ¿no? Como para encontrar esos puntos de cruce que nos nutren, y que hacen que nuestra clínica esté a la altura de la época, ¿no? Y que siempre debe estarlo, pero más aún. Cuando hay que pensar políticas públicas de salud con relación a la violencia hacia las mujeres o el tratamiento judicial de los delitos contra la integridad sexual, Silvia es una referente. Nosotros hemos tenido un equipo de violencia y mujer en los años 90 y era de lectura obligada, Silvia, y de consulta obligada para el armado de estrategias y de servicios. Ese equipo finalmente en los años 2000 se desarmó, pero en esta nueva etapa, gracias al trabajo que estamos haciendo con el PRIM y este curso de interdisciplina que organizaron Mora, Andrea y participa activamente Silvana, se ha integrado de nuevo una posición de apertura y de política estratégica en relación a este tema. Así que simplemente darle la bienvenida a Silvia, agradecer su tiempo y bueno, que podamos compartir esto. El concepto de violencia en la pareja casi está en desuso. Cuando se incorpora, se lo toman como violencia o doméstica en el mejor de los casos, o sino como violencia familiar o intrafamiliar. Y esto no es ingenuo, ya que hablar de violencia familiar o intrafamiliar es pensar la problemática de otra manera, porque es decir, ahí todos pueden ser violentos en el marco de la familia, y la violencia, en vez de violencia, se transforma en conflictos, donde, bueno, desde algunos enfoques se puede solucionar con enfoques que son absolutamente ajenos a la inclusión de la problemática como una problemática de violencia. En segundo lugar, digamos, el tema que entró en agenda, desde el punto de vista temático, las disparidades fueron así. Entró la violencia en el ámbito de la pareja, entró la violencia sexual, y más o menos simultáneamente empezaron la problemática de los abusos sexuales en la niñez y la problemática de las violaciones sexuales en mujeres adultas, fueron ingresando con más lentitud y con menos amplitud, no tuvo la aceptación que tuvo la violencia como conyugal o dentro de la pareja, en los 90, en los principios de los 90. Otras problemáticas como la explotación sexual, que tal vez es una de las formas más extendidas de la violencia sexual, recién entraron en los 2000, con, bueno, particulares características y con debates bastante furibundos en el presente, en estas dos posturas que consideran que no es violencia y quienes consideran que sí es violencia. Además de disparidades temáticas, hay disparidades geográficas, digamos. La forma en que se fueron incorporando las problemáticas a nivel nacional, a nivel de país, fueron muy dispares en las distintas provincias. Hay disparidades también en términos del abordaje de las problemáticas. Hay una cierta dificultad, o más bien mayor, una dificultad mayor, en hacer abordajes integrales. Es decir, se abordan algunas dimensiones de la problemática. En salud es muy típico el reduccionismo a lo físico, o con suerte a lo mental, y ahí queda, digamos, ¿no? Como si el impacto de la violencia porque la violencia no es un tema en sí de salud, es un tema de salud por los impactos que tiene, pero no se agota en la intervención del sistema de salud, requiere intervenciones realmente mucho más complejas, no solo interdisciplinarias, sino también intersectoriales. Faltan políticas y estrategias para los agresores, y bueno, desde ya faltan políticas culturales, educativas, comunicacionales para actuar sobre la matriz cultural, ¿no? Y bueno, cultural y material que contiene y explica la violencia. ¿Qué hacer frente a las violencias sexuales?
cómo superar los obstáculos que se presentan en las prácticas hospitalarias, dado que hay profesionales que consideran, y esto desde hace tiempo, que son situaciones que no son de su competencia. Y bueno, otras razones también que hacen que algunas profesionales, por ejemplo, no quieran intervenir. Y cómo convertir los protocolos en una herramienta útil, dada la singularidad del caso. Y esto creo que tiene bastante que ver con la intervención de la intervención de salud mental. Quiero hablar específicamente de modelos hospitalarios y de experiencias en la Argentina sobre modelos que se han tratado de evaluar y que han funcionado durante varios años. Entonces, bueno, voy a hablar de las violaciones sexuales, voy a hacer una breve referencia a los protocolos existentes, y si quieren a posibles protocolos futuros, porque estoy revisando los protocolos existentes. Y una noción de partida, digamos, y que no voy a desarrollar, es que no se puede tratar esta problemática sin dar cuenta, digamos, de el orden social, sexual y de género, un orden construido sobre todo sobre la subordinación y la explotación de las mujeres, también construido, también vivimos en una sociedad en que predominan los valores patriarcales, y más allá de la modalidad de la violencia, no importa dónde ocurre, cómo ocurre, el tipo de relación entre la víctima o las víctimas y los violentadores, el tipo de prácticas, lo que siempre importa tener en cuenta, y esta es una cuestión realmente básica, es que se trata de prácticas que tienen una intencionalidad. Es decir, son comportamientos que ejercen coerción para lograr algo, digamos, ¿no? Son comportamientos que coartan básicamente la libertad de las mujeres. Y lo particular de esos comportamientos coercitivos y de control es que se centran en el cuerpo, la sexualidad y la reproducción. Esos son realmente los tres ejes, si quieren, del poder patriarcal. Esto en cada modalidad funciona de otra manera, hay distintas lógicas, distintas dinámicas, pero son sin duda los ejes del poder patriarcal. Me voy a referir a los modelos hospitalarios. También existen estrategias en red, que en países como el nuestro son tal vez las más operativas, digamos, por la distribución de recursos y la escasez de recursos profesionales que tenemos en muchos de los temas relacionados con la violencia. Argentina, como tiene una tradición importante sanitarista, el abordaje en el espacio público, en el espacio de salud pública, fue importante, fue fundamental, digamos, fue, si quieren, fundacional. Y la primera experiencia fue un programa que estuvo coordinado por la Dirección General de la Mujer, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todavía depende, esa dirección existe, aunque en el gobierno macrista le quitaron enorme cantidad de recursos, pero fue un programa creado en el 90, y era un programa que coordinaba, hizo una intervención que pretendió ser intersectorial, interinstitucional. Participaba desde el punto de vista legal el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, participaba, en ese momento se acababa de crear, en el 98 se había creado, porque esto fue del 2000, en la OFABI, que era la Oficina de Atención Integral a las Víctimas, que dependía del flamante Ministerio Público Fiscal, hoy se llama DOVIC, esta misma oficina, y 3 hospitales, que fueron el Muniz, el Álvarez y el Pirovano, que atendían a víctimas de violaciones. Simultáneamente, el equipo del Álvarez, con un encuadre en la que colaboramos algunas de nosotras, se hizo el primer protocolo para la atención de violaciones sexuales en la Ciudad de Buenos Aires. Solo válido para la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la importancia de que el sistema público de salud tenga una respuesta específica es porque puede dar respuesta a implicancias inmediatas de las violaciones. Entonces el sistema de salud tiene los recursos para hacer eso. Y además es un espacio de consulta habitual para la gente. Crear un centro especializado en algún lugar, nadie lo conoce. En cambio la gente va al hospital público por cualquier cosa, le duele la cabeza, la nariz, o ha sufrido un ataque violento, va al hospital. Entonces el sistema público puede atender las consecuencias inmediatas, tiene los recursos, las posibilidades de atender las consecuencias inmediatas que afectan a lo físico y también a la salud mental, la contención inmediata, por ejemplo, en el caso de que sea necesaria, ¿no? No siempre es necesaria, pero a veces sí. Y también puede atender las consecuencias a largo y mediano plazo. También puede activar la intervención de otros ámbitos institucionales que deberían intervenir. Y tiene un rol privilegiado para lo que es la detección temprana.
Y esto es sobre todo importante para el tipo de violencias sexuales u otras violencias, pero ya que hablo de sexuales me refiero a las sexuales, que son las violencias reiteradas. Por ejemplo, las violaciones incestuosas o los incestos, los abusos sexuales en la niñez o en la adolescencia, las violaciones en la pareja, que llegan, o otro tipo de violencias reiteradas, que es el de las mujeres prostituidas, que suelen llegar al hospital todos los meses con el mismo tipo de lesiones, con la misma infección, con embarazos 4 o 5 veces en 6 meses. Hay que preguntarse qué pasa ahí, digamos. Entonces, los integrantes de los equipos de salud tienen esa posibilidad de detectar que esa lesión, esa infección, esos embarazos reiterados, bueno, hay que preguntarse de dónde vienen. Hay por parte de muchos profesionales resistencias. Una de esas resistencias, sentir que esto no es de competencia, de su competencia, que como psicóloga, como médica, como médico, esto no le corresponde, esto es un problema social o es un problema, en general se lo cargan a salud mental, digamos, ¿no? Y también hay otro tipo de resistencias, por ejemplo, ideológicas. Por eso todavía me parece que este es un tema para o formación de equipos especializados o formación de estrategias en red, donde la atención sea orientada hacia referentes que asuman, que acepten intervenir, que se comprometan con la problemática, que no tengan problemas para intervenir, digamos. Quiero relatarles brevemente la primera experiencia que se hizo de evaluación, instalación y evaluación de un modelo hospitalario en un hospital acá en la Argentina, que se hizo entre el 2003 y el 2005, que fue donde se pudo instalar el primer equipo de atención especializada en el Hospital Pirovano. En ese momento, digamos, lo que yo voy a describirles brevemente el modelo y los aprendizajes que tuvimos, porque durante 5 años sí yo hice seguimiento de esa experiencia, ¿no? En ese modelo se delimitó que la población foco eran las mujeres de 15 años y más, que acudían al hospital dentro de los primeros 6 meses. Y estos 2 criterios fueron operativos, porque no es lo mismo atender a una víctima de una violación 4 años después o 25 años después que atenderla a los 3 días, al primer día o a los 3 meses. Las cosas que se pueden hacer son diferentes. Y además las vivencias son diferentes, evidentemente, si se atiende ya posteriormente, los impactos de la violación aparecen siempre y cuando se entrelacen con otras problemáticas de la historia personal de las víctimas. También dejamos de lado para ese modelo la atención de niñas y adolescentes menores de 15, aunque si llegaban se las atendía, pero el modelo no estaba pensado para eso. Pero la parte médica, por ejemplo, se daba no edades, sino el peso que tenían para poderles dar la medicación. A una niña de 12 años, no se decía 12 años, se decía 32 kilos, qué sé yo, para poder atender también y tener muy claramente qué es lo que se debía dar en la parte de atención médica, ¿no? Pero las lógicas, el marco legal, etcétera, para la intervención en niñas y adolescentes es diferente y requiere también profesionales de servicios diferentes, salvo lo que yo estoy comprobando ahora, que la intervención en casos de aborto, productos de abusos, de incestos o de violaciones, las hacen las mismas o los mismos profesionales, tanto para niñas como para adultas. Es el único punto en común que estoy encontrando, digamos, ¿no? Pero en general sí no son incluso las ginecólogas infantojuveniles, no son las mismas que que atienden a las adultas. El modelo en ese momento tendió a formar, y lo logró, un equipo interdisciplinario, con integrantes de distintos servicios que eran ginecología, obstetricia, infectología, salud mental, servicio social. Y eso realmente fue una herramienta fundamental, y sobre todo, lo más importante fue la capacidad de atender 24 horas. Y esto se garantizó con que la recepción no fuera en la guardia general, sino fuera en la guardia obstétrica. La guardia obstétrica está 24 horas, y las integrantes del equipo de atención a víctimas de violaciones era de la guardia obstétrica. Había 2 o 3 integrantes de la guardia obstétrica. Y después hubo una serie de estrategias que utilizamos, era que consideramos que todo el personal del hospital tenía que estar informado, hasta el guardia de la puerta. O sea, que si llegaba una víctima de violación a las 3 de la mañana, a las 11 de la mañana de un domingo, donde sea, el que estaba en mesa de entradas, el que estaba en la puerta, el personal de seguridad, el de la guardia, el clínico, la clínica, o qué sé yo, tenía que derivar inmediatamente a la guardia obstétrica. O sea, todo el personal tenía que estar informado de a dónde derivar. Y eso se hizo como una estrategia de comunicación interna que fue parte del trabajo importante que realizó el equipo que se fue conformando, ¿no? Cuando se llegó al hospital,
se revisaron los libros de la Guardia General para ver cuántos casos habían ingresado por violaciones. Y en 5 años se registraron 5 casos. Pasados 5 años se habían registrado 550 casos. Eso no quiere decir que no llegaban antes, pero no se registraban como tales, o sea, eran atendidas y algunas veces eran atendidas bien probablemente las víctimas que llegaban, pero no se registraba la causa de la consulta, digamos. Se registraba como, bueno, la situación llegó por una lesión, por un embarazo, por una infección, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se registraba por violación. O sea, ahí otra tarea importante fue desarrollar, diseñar, desarrollar, implementar un sistema de registros y una modalidad de registros. Toda una discusión de dónde, cómo se ponía, si en la historia clínica, si no se ponía, si eso significaba abrirle a todo el mundo que ser una víctima de violación, se usaron códigos, bueno, toda una serie de cosas que son importantes a tener en cuenta cuando se desarrolla un modelo dentro del hospital, ¿no? Esto que se hizo, este modelo, esta manera de trabajar, es válida, pero no absolutamente generalizable, porque los criterios y pautas generales tienen que ser flexibles y adaptarse a cada institución en particular. Y aún los hospitales del sistema público de salud en los distintos lugares tienen distintos modos, distintos estilos de funcionamiento, de conducción, pero de todas maneras los criterios que se usaron podemos decir que son operativos, que fueron operativos, digamos, y que podrían ser operativos si se implementan en cualquier otro hospital. Con respecto al abordaje psicológico, digamos, tampoco a las obstetras, a las ginecólogas, a las infectólogas, infectólogos o cualquier profesional de cualquier disciplina que intervenía, se le decía qué es lo que tenía que hacer en el marco de su especialidad. Lo que incluye la creación de un equipo de referentes especializados es un encuadre y es una manera de intervenir que no afecta la intervención disciplinaria particular de cada una de las disciplinas que participan. ¿Qué le voy a decir yo a un infectólogo? No tengo la menor idea, digamos. Pero sí, el infectólogo tiene que saber que es importante que haya tenido la primera entrevista acá, que haya sido considerada la cuestión si necesita contención psicológica, bueno, etcétera. Toda una serie de criterios y incluso de un circuito de cómo funcionaba y de cómo funcionaba después el seguimiento y el control de los casos, que hace al encuadre. Yo uso encuadre tal vez en una manera en que ustedes que son profesionales de salud mental lo usan de otro modo, ¿no? Yo hablo de un encuadre como en un sentido de sentido común, digamos, cómo encuadrar el abordaje del caso en todas las dimensiones en que se debe intervenir. La idea de víctima tiene la connotación de que se trata de un daño intencional y la idea de imposición, de que fue una práctica impuesta. Remarcar la idea de que hay un daño intencional lo diferencia de las situaciones que producen daño pero que son de tipo accidental. No es lo mismo el abordaje, sobre todo el abordaje psicológico, ¿no? En general se tiene una perspectiva, una idea para reducir el daño a que el daño más importante es el físico y el psicológico. Sin duda son dos aspectos fundamentales, ¿no? Pero no siempre. Puede haber violaciones, violencias sexuales, etcétera, que no tienen tanto impacto físico ni psicológico. Pero, bueno, hay casos que sí, casos que no, es toda una graduación. Pero el daño debe ser contemplado debe ser pensado desde una idea más compleja, ¿no? Hay que pensar en un concepto integral de daño, ya que las violencias sexuales, cualquiera sea el contexto, cualquiera sean los actores, cualquiera sean los violentadores, cualquiera sea una situación única, sea una situación reiterada, puede afectar todas las esferas de la vida de una mujer, de una niña o de una persona, ¿no? Y bueno, desde ya, la integridad física y psicológica, pero también lo que uno podría llamar la integridad personal, la dignidad, bueno, la libertad, no la libertad sexual, la libertad personal. Y también tiene efectos sobre la vida social, sobre la vida laboral, es decir, puede afectar las relaciones de pareja, las relaciones familiares, puede afectar las relaciones laborales. También creo que en este concepto, además del daño, de este concepto de daño, hay que tener en cuenta algunos aspectos que hacen al contexto, que podríamos llamar daño contextual, ¿no? Que es los impactos que tienen las respuestas del entorno social, tanto del entorno social inmediato, como muchas veces de los propios profesionales, ¿no? La indiferencia, el descreimiento, la culpabilización, el rechazo, y esto realmente, en el caso de los profesionales, todavía
todavía puede tener impactos más fuertes por el valor que tiene la palabra profesional, ¿no? Esta cuestión de la otra connotación que mencioné, que era la de una práctica impuesta, el concepto de imposición, o la vivencia de una situación impuesta, es realmente una connotación fundamental del concepto de víctima, ¿no? Porque si no se posee libertad, si no hay condiciones para poder decir sí o para poder decir no, se está siendo forzada. Y la relación sexual forzada, sea brutal o no, o sea seductora, es una violación. Y esto está determinado por las condiciones objetivas. Entonces, estos serían como los aspectos positivos del concepto de víctima, y hay otros conceptos que arrastra, que es también muy cargados culturalmente, que pueden tener efectos negativos en la intervención, que es la sospechabilidad, la pasividad y el estigma y la marca. La pasividad y el miedo paralizante, es decir, todavía creo ha cambiado mucho nuestra sociedad en los últimos años, pero todavía muchas personas, profesionales y no profesionales, piensan que la víctima es pasiva, que la víctima no responde. Claro, fue victimizada, sufrió la victimización, entonces no respondió, no se defendió. Esta cosa de o no pudo defenderse, y también es como que hay estereotipos acerca de cómo reaccionan las víctimas. Una víctima que no está destrozada, una víctima que habla, que dice, a mí me pasó tal cosa, y lo dice, qué sé yo, no es creíble. Y no hay un modelo de víctima. Hay víctimas que quedan paralizadas, víctimas que no quedan paralizadas. En mi experiencia, la mayor parte no quedan paralizadas. Lo que pasa es que es difícil reconocer las estrategias que desarrollaron, ¿no? Y en este sentido, creo que tal vez importa traer un concepto que es el concepto de resistencia, un concepto que desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva feminista, se refiere al conjunto de acciones que las mujeres realizan para enfrentar o desafiar la violencia. Y a veces es difícil comprender esta resistencia. Bueno, en parte porque no se adecúa al estereotipo de qué es resistir, donde solo parecen valoradas las respuestas físicas, o el éxito. Si no fue violada, resistió. Y en la medida en que las estrategias de resistencia resultan fallidas, se las confunde con inacción o con falta de voluntad, digamos, para enfrentarse a la violencia. Y esto para la intervención para mí es fundamental, porque no es lo mismo el sometimiento sin resistencia que ejercer la resistencia posible en determinadas condiciones. Porque es ahí de donde es posible arrancar los procesos de recuperación o superación de la situación. De una situación que por todo el contexto, porque las víctimas no están ajenas a la cultura patriarcal en la que vivimos, muchas veces se autoculpabilizan, ¿no? Y se quedan sin palabras. Y yo creo que esto es válido para todo tipo de victimizaciones, pero en el caso de las mujeres prostituidas, pensar las formas de la resistencia es muchísimo más complejo, ¿no? Porque hay quienes hablan de procesos de adaptación y sobreadaptación que realmente existen, y en algunos testimonios, yo he tomado muchos testimonios, tanto de adolescentes como de adultas, aparecen situaciones, digamos, simultáneas que son de adaptación, negación y resignación, que les sirven para relativizar y minimizar la situación que están viviendo, de la cual no pueden salir. Pero no pueden salir no porque haya cadenas o candados, no pueden salir porque están atrapadas psicológicamente, digamos, psicológica y materialmente. Y además no es lo mismo sentirse víctima de una situación que es aceptada y tolerada socialmente, porque para sentirse víctima hay sí o sí que dar cuenta de la situación o de la dimensión sociocultural. Y no es lo mismo sentirse víctima de una situación que la sociedad rechaza, de sentirse víctima de una situación que la sociedad no le importa o incluso celebra, como es la explotación sexual. Finalmente, los conceptos de estigma y marca plantean la cuestión de lo irreparable, ¿no? El estigma desde el punto de vista social y la marca desde la perspectiva psicológica. El estigma expresa la condensación de valores arcaicos sexistas, aún vigentes en muchos sectores de nuestra sociedad. Y la marca es un concepto que proviene del campo psicológico y cuyo alcance no siempre corresponde a los referentes teórico-clínicos, sino más bien depende de creencias o convicciones no suficientemente revisadas por los propios terapeutas. La marca alude siempre a lo irreductible del daño y también tiene relación con la huella en lo corporal y en la sobresignificación de la sexualidad. En nuestras sociedades la sexualidad tiene una significación muy especial, ¿no? Marca y estigma están relacionados.
Y esto que algunos llaman marca, si realmente existe algo irreductible del daño, o existe en algunos casos, también varía de persona en persona y depende de muchos factores, entre ellos las características, circunstancias y gravedad del hecho. El hecho tiene importancia, no todos los hechos son iguales. La edad, no es lo mismo una víctima de 10 años que una víctima de 30, aunque a veces el impacto puede ser mayor en una víctima de 30, pero no es lo mismo, al menos hay que tenerlo en cuenta. En la historia y las experiencias previas de la persona afectada, en la respuesta del entorno. Cuando digo entorno me refiero al entorno cercano, al entorno amistoso, al entorno más o menos cercano, al entorno social, al entorno profesional. El estigma cosifica a la víctima, la deja confinada en un rótulo, en una identidad fija, a veces inamovible, y es un efecto perverso de los guiones instituidos en los cuales algunas mujeres quedan capturadas. En los casos de las víctimas de explotación sexual es mucho más fuerte. Creo que es un tema, yo he trabajado este tema con algunos profesionales en hospitales para preguntarles si llegaban casos de mujeres prostituidas. Claro que llegan, a veces llegan con las proxenetas que reparten las tarjetas y los médicos de los prostíbulos y los médicos las reciben, y sin embargo llegan y se hace como que no se las ve. Cuando digo que no se las ve no es que no se registra que son putas, se les registra que son. Pero por ejemplo en los equipos de salud mental se han atendido mujeres prostituidas y qué impactos han percibido, qué impactos han registrado de lo que es la práctica prostituyente misma, no la condición, los impactos de las prácticas prostituyentes en sí, es decir, ser sometida a prácticas sexuales una y otra vez, varias veces un día, varias veces en la semana y varias veces en el mes. Las prácticas prostituyentes, no el contexto de las prácticas prostituyentes, que la gente pro trabajo sexual quiere cambiar las condiciones de eso, pero no, lo que no puede cambiar son las prácticas prostituyentes en sí. Y acá hay un concepto, es un concepto que desarrolló una médica francesa que trabajaba en barrios periféricos de París y que trabajaba mucho con gente de la calle, con mujeres prostituidas, ¿no? Y se empezó a dar cuenta de algunas similitudes en las reacciones de ambos tipos de personas, ¿no? Yo recuerdo una amiga me dijo que trabajaba con chicos de la calle acá en Buenos Aires, que llegó un chico al centro donde ella trabajaba con una fractura abierta en una pierna y no manifestaba dolor. Y ella también señalaba que mucha gente que vive en la calle, en París, en los barrios, no sienten dolor, no consultan, no sienten dolor, no se sienten mal. Y las mujeres prostituidas tampoco. Y habla de un proceso que dice que ni la psiquiatría ni la psicología han logrado capturar o dar nombre a eso. Ella le llama descorporización, y que es una cierta manera de vivir el cuerpo y de sentir el cuerpo y de percibirse, etc. Si quieren se los puedo hacer llegar. Yo no me meto en esos temas tan específicos, digamos, no me quise meter tampoco, no lo sé, que es lo que llaman el trauma de la violación, ¿no? Entonces hay muchas terapeutas que trabajan el trauma específico de la violación. Ella habla de otro concepto que me parece absolutamente novedoso, interesante, y que bueno, por lo menos se los dejo para poder, bueno, abrir esta posibilidad de si les interesa que les pueda hacer llegar el material, ¿no? Muchos profesionales no tienen una perspectiva de género y derechos en la atención de estos casos, y es cierto, digamos. ¿Y qué es lo que puede aportar una perspectiva de género y derechos? También le podemos llamar una perspectiva que reconozca la experiencia de las víctimas. Lo que tiene que, desde la perspectiva, digamos, de género y derechos, ¿qué es lo que puede aportar los profesionales del área de salud mental? Bueno, tienen que aportarle elementos a las víctimas para que comprendan que la violación no se relaciona con sus características personales, con su comportamiento, con su historia personal, sino que es parte o forma parte de la vulnerabilidad de género. O sea, no es una cuestión individual. La violan porque es mujer. Fortalecer su posición de sujeto, o sea, valorar las estrategias de supervivencia y resistencia que puso en juego durante o después del ataque, y que incluso pueda resignificar los aspectos fallidos de su autodefensa, poniendo de relieve la desigualdad y las fuerzas de poder. Bueno, propiciar la desvictimización, y también saber que no son solo quienes ejercen las terapias las que tienen que dar una respuesta a este problema. Que en tanto está afectada la salud mental, sí, tienen un rol fundamental, pero que también hay otras áreas de la vida afectadas. Y por ejemplo, el sentido de justicia, la necesidad de reparación, también están presentes. Entonces, ¿quién puede? También el profesional,
La ginecóloga puede también viabilizar esto. Orientarla a que pueda también tener una respuesta de otro tipo. Y en cuanto al concepto de reparación, yo lo que creo es que no hay que tampoco tener un concepto reduccionista de reparación, porque la reparación no es solo jurídica, o para muchas otras puede serlo, pero no es suficiente. Y hay vías personales de reparación. También les puedo contar anécdotas, pero me parece que quiero dejar el espacio para hablar. Me resultó muy interesante la charla, el lugar en el que pusiste el hospital, en relación a algo que por ahí todos sabemos, que tiene un lugar cultural muy importante, pero escucharlo me pareció interesante para pensar su abordaje en estas situaciones, que por ahí no puede ser reemplazado por otro tipo de institución. Por otro lado, lo que vos planteabas me parece que viene en línea con cuestiones que venimos trabajando cuando trabajamos la cuestión de ILE y la cuestión de las personas trans, es esta idea de poder armar una red y que los profesionales que reciban a estos pacientes tengan realmente la opción de intervenir ahí. Un poco esto es también lo que nos transmitían las personas que abordan los problemas de ILE o acompañan a las personas trans en su posibilidad de ser alojadas en el hospital público. Que lo fundamental, y vos sumabas también esto de poder informar a toda persona que intervenga desde la seguridad, ¿no? Desde el primer persona que va a estar ahí recepcionando. Bueno, eso en principio. Silvia, te agradezco mucho. Quería saber qué pensabas o cómo pensás el funcionamiento de los diversos programas que hay en relación a la intervención en las violencias hacia las mujeres, ¿no? Porque yo coincido con vos en que se requieren intervenciones interinstitucionales, interdisciplinarias e intersectoriales, pero a veces me parece que son muchos programas a los que se les da intervención de manera paralela, donde no hay una real intersectorialidad en la forma de trabajar. Quería saber cómo lo pensabas esto. Es muy difícil construir equipos. No se puede evitar la cierta especialización de programas o cierta especialización de profesionales. Es mucho más interesante estrategias en red. Tiene que haber una articulación en las derivaciones, tiene que ser una derivación acompañada, tiene que ser una derivación con seguimiento y alguien tiene que ocuparse de eso. El seguimiento es fundamental, porque si no, no existe la articulación. La articulación no es anda para acá, anda para allá y anda para allá. Es imposible. La mujer se hace un matete bárbaro, la mujer, la adolescente o que es quien sea. Entonces, una estrategia en red es verdaderamente una estrategia en red, es una estrategia entre profesionales que articulan. Si es dentro de un hospital, realmente tiene que haber instrumentos para materializar y facilitar esa articulación. Para mí, uno de los instrumentos fundamentales, que es un organizador, como dirían los institucionalistas, son los registros. Debe haber un único registro, sea la historia clínica o sea un registro que inventen para las víctimas de violencias. Tiene que haber un solo registro, porque si no, no hay manera tampoco de hacer el seguimiento. Y algo que me quedó es, la denuncia es muy importante, ¿no es cierto? Pero la denuncia es un derecho, no es una obligación, especialmente para las mujeres adultas, al menos de acuerdo a la legislación. Y porque hay razones para denunciar y razones para no denunciar. Crea las condiciones para la denuncia, fortalecer primero a la mujer, darle elementos, crear estrategias para que esa mujer tenga una salida que no sea seguir viviendo con el violentador o no tenga dónde ir. O sea, no es la denuncia en el aire. No se puede alentar sin crear las condiciones para sostener a una mujer en la denuncia. Bueno, quería agradecerte por la exposición y también coordino el programa Niñez Adolescencia y tenemos como una vasta experiencia en recibir niñas que han sido sometidas, abusadas intrafamiliarmente, pero por años. Entonces, me parece que hay que destacar justamente la posibilidad del trabajo en red y que es ineludible la instancia jurídica que sancione, como que devuelva un marco simbólico, ¿no? Que restablezca, bueno, el lugar para esa niña, el lugar para la infancia, y me parece también importante destacar que ningún tratamiento se puede desarrollar en el marco del protocolo, ¿no? Que justamente a partir de esa sanción y de ese trabajo en red, que haya un lugar para el despliegue de ese niño o niña de la palabra y de que se pueda alojar en un trabajo posible, ¿no? Así que me parece sumamente interesante lo que decís, y en relación también a la construcción del cuerpo, ¿no? De qué cuerpo estamos hablando cuando, bueno, ese niño
fue abusado intrafamiliarmente y se dispuso de ese cuerpo, ¿no? Eludiendo por ahí a ese niño como sujeto. Y me parece súper interesante todo el recorrido. Muchas gracias. Me parece importantísimo la incorporación de un protocolo porque también a noticia involucra, me parece, a los diferentes efectores, en este caso sistemas de salud. Digamos esto, me parece que es importante que se los involucre y que les diga, bueno, esto es un problema que ustedes tienen que atender, en el cual tienen que participar y tienen, digamos, al incorporar un protocolo aparece una obligación, pero, digamos, me parece que tiene que ver también con los objetivos, con decir, esto es algo en lo cual ustedes tienen que participar activamente. Y me parece también en este sentido de la reparación jurídica, la importancia de que como profesionales de la salud podamos acompañar eso, que como profesionales no podemos hacer caso omiso a eso y tenemos ahí una responsabilidad. Yo quería, decir un par de cosas, agradecerte un montón el recorrido histórico que fuiste haciendo también, porque es súper importante poder traer ese registro de cómo se van dando las construcciones y las luchas también. Y un montón de cosas podría decir, pero me quedo mucho con esto de las respuestas del entorno también, ¿no? Que es súper importante, que hay veces muchas mujeres no pueden acceder a estas respuestas, ¿no? Y también me quedo pensando como en la multiplicidad de colectivas feministas también que existen, que acompañan situaciones de violencias y cómo esos actores también son fundamentales, ¿no? Y digo, poder acompañar esos recorridos y hacer intervención también por parte de los efectores de salud también, ¿no? Pero a veces, digo, todas estas colectivas que también se generan, dan algunas respuestas que también deberían tener por parte del Estado, digamos, ¿no? Entre matices, entre ausencias y presencias de otros tipos, ¿no? Como también tener en cuenta también todos esos recorridos y poder comprometer también a respuestas por parte del Estado un poquitito más integrales. Tenemos que pensar en este momento sobre la cuestión de las denuncias, es la cuestión de lo territorial. Me parece que esa es la línea que se viene muy potente en este momento para las políticas públicas desde el Ministerio de Mujeres, que no va en la línea de fomentar las denuncias así porque sí, de violencia, sino que tienen que ver con un entramado y una estrategia que toma como centro a quien, está padeciendo o es víctima en ese momento de denuncia. Así que me parece que esto, pensado desde un servicio de salud mental en un hospital público, es también estar como en línea para pensar lo que se viene en tema de acceso al sistema de derechos y de salud. Y celebro que fui viendo que hay muchos participantes que no son del servicio, pero también muchos colegas que están trabajando en diferentes dispositivos, y me parece que más allá de la dificultad de armar equipo, necesitamos armar transferencias de trabajo que sean afines a las problemáticas diversas, ¿no? Y esto de que la violencia no es una sola, que no es un tema de exclusividad de salud, que no se extingue y que solo resta su tratamiento. Me parece que hay una cuestión que insistimos en el espacio que es la tensión entre protocolo y criterio. Y a mí me parece que no se contradicen y que es una cortedad binaria pensar que es o protocolo o el criterio de intervención en el caso. A mí me parece que el campo que vos planteaste es como un doble campo que tenemos que tener todo el tiempo, nos tenemos que desdoblar. En el campo estratégico, lo que acaba de decir Silvana y todo lo que planteaste vos, Silvia, porque para establecer políticas hace falta una gestión estratégica. Ahora, ese es un plano de la interdisciplina. El otro plano es el que aporta el criterio de intervención. Lo singular del caso aparece no por el criterio, no por el protocolo, sino en ese espacio. Y bueno, yo te agradezco porque fue muy claro los ejemplos, ¿no? De cómo hay gestión por un lado y por otro lado intervención. Bueno, podemos ir cerrando y despedirnos para, seguir y estar en contacto.